¿Y ustedes conocen la historia del movimiento indígena? ¿Qué saben de eso? ¿Te refieres a los indígenas ecuatorianos? Sí, exacto. Mira, ¿y por qué las mujeres venían con sus hijos a las huelgas? No lo sé, mira, en redes sociales dice que han sido saqueadores e incluso secuestradores. Para que no te confundan los comentarios de las redes sociales, te invitamos a un corto recorrido por la historia. En octubre de 2019, el retorno de los pueblos y nacionalidades indígenas de todo el país a las calles capitalinas sorprendió igual que hace 30 años con el primer levantamiento indígena del Ecuador contemporáneo. En este breve recorrido por los momentos cruciales de la historia del Ecuador desde 1990, les invitamos a evidenciar el rol preponderante que en ella han desempeñado los pueblos indígenas. A partir de la reforma agraria en 1964, aparecieron grupos representantes del sector indígena. El primero de ellos fue la Federación Ecuatoriana de Indígenas FEI, cuya representante fue Tránsito Amaguaña. Estuvo ligada a la lucha de los guasipungueros y trabajadores de haciendas. Sus demandas se basaron en la mejora de las condiciones de trabajo y de los salarios. Sin embargo, el grupo que asumió las reivindicaciones fue la Ecua Runari, al amparo de la Iglesia Católica. En una segunda ola, desde finales de los años 70, aparecen los propiamente llamados movimientos en Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo y Tungurahua, mientras varios de los grupos de la primera ola se distanciaron de la Iglesia Católica y se acercaron a organizaciones sindicales. Es así que los indígenas dejaron de ser únicamente referentes de cultura, tradición y marginación para convertirse en actores que han cambiado el curso del país y una fuerza política con mayor presencia en la escena pública. El levantamiento indígena de mediados de 1990 es considerada la revuelta más representativa de los pueblos indígenas ecuatorianos. Se llevó a cabo en el gobierno socialdemócrata de Rodrigo Borja para que el mandatario cumpla su promesa de reconocer al país como multinacional y multicultural. Para 1994, en el gobierno de Sixto Durán Ballén, la CONAIE convoca la movilización por la vida y la reforma agraria, en oposición a la reforma de la ley agraria que promovieron los empresarios agroexportadores y ganaderos a su medida. En 1997, los ajustes antipopulares del régimen de Abdalá Bucaram propician acciones contestatarias que derivan en la creación del Frente Patriótico de Defensa del Pueblo, del que formó parte también la CONAIE, y convocan a una huelga nacional. La protesta culmina en la revocatoria del mandato de Bucaram, a quien el Congreso cesa de sus funciones de presidente por incapacidad mental. Para el año 2000, la crisis financiera y las medidas económicas aplicadas por las relaciones con el Fondo Monetario Internacional FMI anunciaron el final del gobierno de Yamil Maguad. El 21 de enero de dicho año llegó a Quito una multitudinaria marcha organizada por la CONAIE. Los indígenas lograron irrumpir en la sede del Congreso y junto con el entonces coronel del ejército Lucio Gutiérrez organizaron una revuelta que logró la destitución de Yamil Maguad. Para 2002 y 2003, la alianza militar indígena que derrocó a Maguad se reproduce en apoyo a la elección de Lucio Gutiérrez, líder del golpe del 2000. Pero en abril de 2005 la CONAIE participa en las movilizaciones que expulsan del poder al presidente Gutiérrez, a quien apoyaron en un principio. En alianza con organizaciones sociales, civiles y militares, en menos de una década el movimiento indígena protagonizó 3 momentos álgidos que cesaron de sus funciones a 3 presidentes. En el gobierno de Rafael Correa, las organizaciones indígenas y campesinas protestan en contra del proyecto de ley de aguas de 2009. Hubo manifestaciones en todo el país, pero la mayor presión se produce en la Amazonía. Hasta el año 2000, producto de la criminalización de la protesta social, 189 indígenas fueron demandados penalmente por el delito de terrorismo y sabotaje, acusaciones presentadas en reacción a varias movilizaciones y protestas asociadas a la discusión de la Ley de Minerías de 2009 y la Ley de Recursos Hídricos de 2010. Las poderosas marchas que han liderado los indígenas se han extendido entre 5 a 10 días.
dejan sus sitios de trabajo y la producción agrícola, pero junto a sus familias llegan a la capital a manifestar ante el gobierno de turno su inconformidad con decisiones y medidas que impactan en la sociedad en general. En octubre de 2019, las negociaciones del gobierno de Lenín Moreno con el Fondo Monetario Internacional y las condiciones para el otorgamiento de préstamos reaviva el protagonismo de la CONAIE enardecida y decidida a alzar su voz de protesta ante las medidas económicas decretadas. La convocatoria a la movilización indígena dio lugar a un paro general y a manifestaciones en todo el país, que durarían 11 días, desde el 2 al 13 de octubre. El periodo de intensas protestas culminó con un diálogo televisivo entre autoridades de gobierno y la CONAIE, mediado por la Organización de Naciones Unidas, ONU. El principal resultado fue la derogatoria del decreto 883 que eliminaba el subsidio de los combustibles por parte del primer mandatario. Esto fue un breve recorrido por la participación del movimiento indígena en los momentos cruciales de la historia del Ecuador. Si deseas conocer más detalladamente sobre la intervención activa de este grupo, sigue el siguiente enlace.